En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros pertenecemos a la Comunión Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Esta es la misión de la Natividad y yo soy el rector Belisario Pérez. En el día de hoy, que es 26 de julio del año del Señor 2026, creímos tener una inspiración de Dios en el sentido de ofrecerles una serie de palabras que se emplean en la iglesia. Estamos seguros de que algunas personas no conocen esas palabras porque les hemos preguntado y entonces sencillamente no las conocen. Y para una mejor ambientación, pensamos que tal vez poner unas campanas de iglesia podrían servirnos bastante. Son cortas, son 25 segundos y entonces después de eso leemos las palabras de la antigua Biblia y su significado. El siguiente crédito por obligación se requiere para su uso por otras fuentes. Este es un artículo producido por Radio Cristiana CV La Voz. El presente se escribió en su totalidad por un ser humano, sin uso de ChatGPT o alguna otra herramienta artificial. Las 20 palabras de la Biblia y su significado. Casi todos nosotros al leer las Sagradas Escrituras encontramos términos que desconocemos. La riqueza de la palabra de Dios trasciende el tiempo, culturas e idiomas y aún permanece vigente. Conocer y estudiarla en profundidad ayudará no solo a nuestra fe, sino también nuestras relaciones interpersonales. El Espíritu Santo hace una labor interna en nosotros, motivándonos a escudriñar y encontrar significado y propósito en lo que leemos en las Escrituras. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Juan 5:39. Esta es una cita que dijo Jesucristo de sí mismo y se la dijo a los más ilustrados de su tiempo. Ustedes escudriñan las Escrituras tratando de ver qué es lo que dicen, pero las Escrituras hablan de mí. Claro, él tenía en su sangre, él era el Hijo de Dios, todas las Escrituras completas. Las palabras de la Biblia y su significado.
La palabra de Dios nos da revelación y esto es porque compartimos 20 palabras de la Biblia y significado. La primera que vamos a mencionar, mencionamos muchísimas más, pero vamos a mencionar en esta oportunidad 20 para que no se nos extienda demasiado. Alfarero, alfarero del barro y de la arcilla. Es un empleado en todo tipo de vasijas y recipientes. Yahvé es el alfarero de Israel, Isaías 64:8. Con ello se quiere señalar que la vida humana está en manos de Dios. 2. Apostasía. Renuncia de la propia fe o religión y en el ataque en el Antiguo Testamento que se traduce en infidelidad a la ley y en el Nuevo Testamento como el abandono del cristianismo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 3. Armagedón, lugar apocalíptico donde los reyes de la tierra y todas las regiones, las naciones se unirán para hacer guerra contra el Señor. En griego significa montaña de destrucción. 4. Atalaya. Torre elevada destinada a observar o vigilar las fronteras o el movimiento de las tropas del enemigo. En hebreo significa observatorio. 5. Bálsamo. Resina de arbusto de bálsamo de propiedades medicinales. Se usa especialmente para aplicar a las heridas. Jeremías 8:22. Se usa para representar la santidad de Dios. 6. Berbecho. Porción de tierra que se ha arado y se ha vuelto con el rastrillo, pero deja para sembrar para que recupere su fertilidad. Para que recupere su fertilidad. Es que tuve que apagar porque si no entonces empieza a sonar, empieza a sonar mucho, sí, a esta hora, a las 5 de la mañana. 7. Berraca, valle de Judá cercano de Tecoa, en hebreo significa bendición. Josafat le dio este nombre porque allí dio gracias a Dios por la victoria contra los ejércitos enemigos de Israel. 8. Blasfemia. Hablar ofensivo, lenguaje impío e irreverente respecto a Dios o a cosas sagradas. 9. Consagrar. Acto por el que una persona o un objeto son separados para el servicio y el culto del Señor. 10. Diáspora. Nombre colectivo dado a los descendientes de las 12 tribus de Israel después del exilio babilónico. Se convirtió en un nombre para referirse a los judíos residentes en países extranjeros. Y hay más términos. Vamos a usar unos poquitos más relacionados con la Biblia. La Biblia, la Septuaginta, la Biblia que fue escrita en Koiné, en griego. 11. Eunuco, funcionario encargado del harén real, sometido a una operación de castración. Primera de Crónicas 28:1. 12. Faraón, título de los reyes del antiguo Egipto, usado como nombre
propio en el Antiguo Testamento. 13. Hades. En la mitología griega era el nombre del dios del bajo mundo y también se usaba para designar el lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento equivale a lo que una mala traducción, pero podría tratarse como algo así como un infierno. En realidad era un lugar donde se quemaban basuras. Y también se ha traducido como abismo. Hermenéutica, esta es la número 14. Ciencia o arte de interpretación bíblica. La hermenéutica no solo se aplica a la Biblia, también se aplica a otros escritos. Eso es hermenéutica. 15. Leviatán, nombre del monstruo marino vencido por Dios al principio de la creación. Salmos 74:14. Un animal marino de enormes proporciones. 16. Papiro, planta herbácea llamada Cyperus pyrus, cuyos tallos se usaban para escribir. 17. Parábola, narración con fines didácticos que comunica su enseñanza de manera directa. 8. Palmo, medida de longitud equivalente aproximadamente a 24 centímetros. 19. Querubines, seres celestiales con función protectora. Génesis 3:24. 20. Revelación, correspondiente al griego aporalipstein, que significa quitar el velo, hacer manifiesto. El Nuevo Testamento utiliza al menos 15 términos diferentes para hablar de la revelación. Vean si es importante. Pero su referencia es siempre Jesús y su obra. Él es el revelador del Padre, Mateo 11:27. Y revelación asimismo del camino de salvación, Juan 14:6. Y aquí vamos a pasar a una palabra que es una curiosidad. Es una curiosidad esta palabra porque en todos los corpus scriptum están y no tenía por qué ser la excepción la Biblia. El apax o apax legomenon es una palabra que ha aparecido registrada solamente una vez en un corpus, ya sea un idioma dado, un autor o una obra específica. Apax legomenon o apax legomenon es una transliteración del griego apax legomenon, una sola vez, y ro legomenon es el pasivo de apax, es decir, lo que se dice, lo ya dicho. Un apax legomenon es una palabra que solo aparece una vez dentro de un contexto, ya sea en el registro escrito de un idioma extranjero, en las obras de un autor o dentro de un solo texto. La primera mención conocida de esta expresión se encuentra en el texto inglés de 1654. Cuando la palabra se repite 2, 3 o 4 veces, recibe el nombre de dis legomenon, teris legomenon, tetrakis legomenon, respectivamente.
Este fenómeno es bastante común, como lo predice la ley de Zipf, la cual señala que la frecuencia de cualquier palabra en un corpus es inversamente proporcional a su rango en la tabla de frecuencia. El hapax legómeno se refiere a la aparición de una palabra en un conjunto escrito, más no en su origen o prevalencia o en el habla, a diferencia de un ocasionamiento. Es del griego orapras legómenon, hapax legómenon, dicho una sola vez. En lexicografía y en crítica textual es una voz registrada una sola vez en una lengua o en un autor o en un texto. Los Apax legomenon son escritos antiguos. Son especialmente difíciles de descifrar, ya que es más fácil inferir el significado de una palabra basándose en varios contextos, a diferencia de uno solo. Por ejemplo, de los muchos glifos de la escritura maya sin descifrar son apax legómena. Este legómena es un plural, porque en latín, en griego koiné, el plural no se hacía con una S, se hace con una, a veces con una vocal, igual que en latín, perdón, en italiano, que se hace para los varones con una I, es un plural masculino, o con una E, es un plural femenino. Y los apax bíblicos, particularmente en hebreo, son bastante difíciles de traducir. Hay que tomar en cuenta que los textos hebreos se conservan muy poquísimas líneas. Entre algunos otros ejemplos de carácter anecdótico, incidental o curioso, están los de, y esta es una palabra larguísima que usó William Shakespeare, honoricabilidudinitatibus, nortelrie, palabra empleada por José. Esto es en 1343 y 1400, con el significado de educación. Tix fue utilizada por Mallarmé en Plusierus Sonnets 1868, que en palabras del propio autor es una carta a Lefebvre de 3 de mayo. Es el resultado de una búsqueda fónica impuesta por una necesidad de rima forzosa, por lo que se trataría de término creado por la magia de la rima, carente de significado referencial en el lexicón o en el diccionario, por abierto a algún tipo de connotación dependiente de su contexto específico y relacionado con tax, Dios griego, alfarero divino, y el sentido de mágico sagrado, al amparo de su raíz griega ligada a otras palabras como fénix, onix, ónice, styx, que es estigma,
no menos significativo en el marco conceptual de la Biblia es el término hebreo golem. Mire, una palabra tan importante. Golem, gelem, es salmo. Eso es lo que significa, salmo. Y aparece en el Salmo 139, versículo 16, que aparece una sola vez. Y ya para terminar con el Evangelio, vamos a hablar de la autoridad de Jesús, que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 30 al 39. Esto lo dice Jesús de sí mismo y se lo dice a los más eruditos, desde luego. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según mi Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro testimonio que da testimonio en favor mío, y me consta que su testimonio sí vale como prueba. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio a favor de la verdad, pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. También el Padre me ha enviado. Da testimonio a mi favor, a pesar de que ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en que el Padre me envió. Claro, el pueblo ya no entendía estas palabras, pero los muy estudiosos sí. Ustedes no permiten que quede la palabra, y es que la palabra viva es de Dios, es Jesucristo. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy invitados para todo este tipo de reflexiones y para la Santa Eucaristía, desde luego, de este domingo que empezará a las 10 de la mañana. Últimamente nos hemos estado atrasando un poquito. En vez de empezar a las 10, empezamos a las 10 y 1 minuto, a las 10 y 2 minutos, y pareciera ser que tenemos que ponernos en orden, porque el tiempo de Dios debe cumplirse. Amén.